Ok, listo. Bien, Bueno, buenas tardes. Gracias a Rodrigo, al doctor Rodrigo Mora, por aceptar esta invitación de ser parte del metacoloquio en bioestadística, que es un proyecto que inició en el 2020 y pues la idea es como generar diálogos más específicos y con más tiempo, ¿verdad? Tal vez ir un poco más despacio sobre los conceptos de investigación, los problemas que hay en la investigación, tanto a nivel conceptual como a nivel de el estado del arte de esa investigación. Y sobre todo en este espacio como que lo que nos gusta más es profundizar sobre la parte analítica, o sea, los modelos estadísticos que fundamentan toda esta articulación. Entonces, bueno, hoy agradecerle a Rodrigo por aceptar esta invitación. Rodrigo, bueno, tiene un amplísimo currículum y tiene un montón de proyectos súper exitosos. Bueno, es lo que puedo decir en síntesis, es que es microbiólogo y tiene una maestría en inmunología, ¿verdad? Hizo su doctorado en biología del cáncer y también ha desarrollado estudios postdoctorales en biología de sistemas. Entonces, es sobre esta última parte, sí, sobre esta última parte que me gustaría hacer como énfasis, porque, digamos, mucho de lo que abordamos en este espacio, y que por eso le llamamos metacoloquio, porque es la integración de un montón de perspectivas interdisciplinares, ¿verdad? Que nos permite construir tal vez modelos más adecuados para la cantidad de información y para el estado de conocimiento de los problemas que estamos investigando. En este sentido, digamos, es como, bueno, cómo es que incluso se observan los sistemas, ¿verdad? Que nos permite construir modelos similares o que estos modelos estadísticos se correspondan de una manera válida a lo que encontramos en la naturaleza. Entonces, bueno, esa es como una pequeña introducción para presentar a Rodrigo y que esta es la charla que daría inicio, digamos, como a la temporada del 2023 y esperamos que, pues, que sea más frondosa, ¿verdad?, en participaciones y que aporte también a los investigadores que están involucrándose. Y lo otro es que esto también da inicio, ¿verdad?, con una especificación de estudios sobre temas del cáncer y como decir qué es lo que está pasando realmente con toda esta investigación. A mí me gustaría mucho que este espacio se traduzca, ¿verdad?, tanto en divulgación científica para otros investigadores, ¿verdad?, y fortalecer ese diálogo, como también sirva para como la población en general, ¿verdad? O sea, todas las personas que estamos vivas tenemos estos problemas de los vivos, ¿verdad? De que a veces nos duele algo o a veces nos pasan cosas, a veces no sabemos qué es lo que está pasando, pero esa idea de que necesitamos de otras personas para que nos ayuden a resolver qué es lo que estamos sintiendo a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, yo creo que ya hablé bastante y quiero darle la bienvenida a Rodrigo que nos trae esta maravillosa charla. Adelante, Rodrigo. muchas gracias, Milena, por crear este espacio y por considerarme para la primera charla de este año 2023. Bien, vamos a hablar hoy de un trabajo que recientemente publicamos el año pasado, pero vamos a tener primero una introducción acerca de este campo de la biología de sistemas y un poquito también de cáncer para entender esto a nivel de complejidad, ¿verdad? Complejidad biológica. Vamos a hablar de complejidad biológica. Y para trabajar con complejidad biológica, hoy en día los proyectos utilizan este yin yang que tenemos acá de biología de sistemas. O sea, tenemos una célula y tenemos un circuito, ahora digamos que dentro de un estudio biológico ya se está involucrando un poquito, aunque sea de bioinformática, bioestadística, y entre los estudios de bioestadística, bioinformática, biología de sistemas también tenemos toda una gran base biológica, ¿verdad?, que hay que tomar en consideración. Entonces, bueno, vamos a hablar el día de hoy de esta temática en esta agenda con 3 puntos. Vamos a tener primero una introducción a la complejidad en cáncer,
luego una introducción a este campo de biología de sistemas, y luego vamos a ver esta aplicación específica de este trabajo que recién publicamos. Empezando entonces con ese circulito, ¿verdad? Que menciono siempre con Milena, de los cancel hallmarks, ¿verdad? Este es una de estas representaciones de cómo se ha dividido el conocimiento en cáncer para poder estudiarlo. Y tenemos muchas cosas, ¿verdad? Desde la proliferación descontrolada, la inmortalidad y otro montón de cosas que se han utilizado, o de temáticas para poder estudiar el cáncer de una manera más sistemática. Y asimismo, contra todos esos hallmarks, ¿verdad? Se han desarrollado también terapias, pero tenemos un problema con esos hallmarks, ¿verdad? Son simplemente formas de estudiar el cáncer. Pero si vemos, por ejemplo, una familia específica de genes, vean, esto es un clúster de genes, se llaman los genes Hox, que tienen que ver con el desarrollo embrionario. En este caso tenemos que el mismo clúster de genes es capaz de regular muchos de esos hallmarks simultáneamente. Es decir, todo esto en realidad está integrado. Los podemos separar solamente para estudiarlos, pero al final de cuentas todo está corregulado y tenemos una gran complejidad biológica que es la célula, básicamente. Asimismo, se han tratado de desarrollar terapias contra cada uno de esos hallmarks. Entonces tenemos toda una corriente de investigación para desarrollar, por ejemplo, inhibidores de telomerasa, para la forma de mortalidad replicativa, inhibidores de receptores de proliferación para el forma de la proliferación y así por el estilo. Tenemos una gran cantidad de drogas aprobadas por la FDA que se usan en cáncer y al final de cuentas una gran gama de drogas que no se han probado en muchos pacientes porque no hay dinero para hacer ensayos clínicos contra todo y se está tratando como encontrar qué es lo mejor. Entonces, una de las posibles soluciones a esto es lo que llamamos medicina de precisión, ¿verdad? Donde se hacen pruebas eh, que se llaman companion test para determinar si una terapia es conveniente para tratar un tumor en específico. Bien, entonces este es el concepto de Precision Medicine, ¿verdad? Personalized Cancer Therapy es como el término anterior que ya no se usa, ahora es más Precision Medicine, porque la medicina en general trata de ser personalizada y tiene el objetivo de identificar esos grupos de pacientes que se van a beneficiar de cada tratamiento para aumentar la respuesta clínica y optimizar los recursos disponibles. Y bien, ahora sí para contar un poquito la historia, ¿qué ha pasado en este campo? Aquí vamos a ver entonces algo interesante que pasó hace unos pocos años. Para determinar toda esa complejidad, para estudiar toda esa complejidad, se trató de utilizar muchos métodos estadísticos, por cierto, aquí para hablar con Milena de esto, ¿verdad? Donde trataron de determinar lo que llamamos genomic signatures, ¿verdad? O perfiles genómicos para guiar el uso de agentes quimioterapéuticos. Este es un trabajo publicado en el 2006, donde representa todo un campo de investigación, ¿verdad? Que creó un mini gold rush en Estados Unidos, de muchas compañías que estaban generando sus propios microarreglos, en ese momento eran microarreglos genéticos o de proteína, que trataban de encontrar esos niveles de expresión de los diferentes genes y encontrar patrones para relacionarlos con la respuesta a la quimioterapia, ¿verdad? Muchos pacientes se enrolaron, montones, y después estaba como un poco oscuro, no se sabía qué había pasado con todo eso, ¿verdad? Y luego vino aquí un campo muy interesante que puede que te interese también a vos, miren, a esto, que se llama bioinformática forense, ¿verdad? Donde lo que hacen es tomar los 5 trabajos más importantes de este campo y tratan entonces de ver si está bien hecho todos los análisis, a nivel de estadístico, a nivel de manejo de los datos, y encuentran un montón de errores, ¿verdad? Y ven que todo este campo en realidad no estaba progresando por todos esos errores también que habían ahí, y que en realidad los patrones que se estaban determinando no estaban correlacionando bien con los pacientes, con la respuesta de los pacientes. De hecho, después se evidenció que los pacientes no obtuvieron una mejora en las respuestas a la terapia y algunos de ellos incluso estuvieron muriendo más rápido que con la terapia estándar. ¿Cuál fue el problema?
que esto se publicó en una revista de estadística, ¿verdad? De Annals of Applied Statistics. Y sorry, pero nadie lee eso, ¿verdad? Excepto los estadísticos, ¿verdad? Como Milena. Entonces, aquí fue un problema. Terrible. Pero se ha vuelto más popular en Sí, sí. 2020. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Y de hecho, bueno, ahora lo agarraron, de hecho tuvieron que agarrarlo, y eso es lo interesante. Este trabajo lo agarró The New York Times 2 años después, Ok. en julio del 2011, y publicó este artículo que se los recomiendo mucho, que es muy interesante. How Bright Promise in Cancer Testing Fell Apart. Hablando de este artículo de Annals of Applied Statistics, ¿verdad? Ok. Es súper interesante cómo destruyen completamente ese campo, ¿verdad? Es un campo que todavía no se ha recuperado completamente de esto. El nivel de confianza ha ido aumentando un poquito más en las pruebas genéticas, pero con mucha cautela, ¿verdad? Bueno, tanto así que un par de meses, como un mes, perdón, después de que esto pasara, de que este artículo de New York Times se publicara, este trabajo tiene un retraction note, se retractaron, ¿verdad? Eh, cuando ya todo esto se dio a la luz, salió a la luz, ¿verdad? Entonces esto fue pues un desastre para el campo de la genómica y la estadística, ¿verdad? En cuanto a todo lo que esos patrones se trataron de determinarse, capaces de relacionarse con la terapia, ¿verdad? Y bien, aquí pueden haber razones Pero también de fondo. para, Ujú. podemos hacer un break ahí, un toque, como para aclarar exactamente el problema, o sea, cuál fue la contradicción que se dio, o sea, se empezaron a generar patrones, pero que no estaban validados y empiezan a revisarse a partir de la literatura forense, o lo A puedes eso, explicar otra vez. sí, más bien no otra vez, sino eso es lo que vamos en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Ok, Precisamente. ok. Entonces, pueden haber habido errores de datos, de manejo de datos, algunos errores con la estadística, pero también es parte de la biología del cáncer, y eso es lo que también queremos ver un poco la complejidad del cáncer, Ujú. y ver qué tanto, para pasar a introducir ese tema de biología. ¿Okay? Las dos principales razones para que esto fallara de parte de la Ok. biología del cáncer. Uno, la heterogeneidad que hay Ujú. en los tumores. ¿Por qué? Porque aquí están tomando un tumor, se está lisando y se obtiene lo que se llama un bulk sequencing, por ejemplo, que se hace hoy en día. Es decir, una mezcla de todas esas células. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa con eso. Y segundo, lo que llamamos propiedades emergentes de sistemas complejos, que es lo que estudiamos en la biología de sistemas y que vamos a ver después. Bien, primero la parte de la heterogeneidad. Resulta que los omics, normalmente, que hay disponibles más en la actualidad, ¿verdad? Aunque ya hay algunos para células individuales y son súper caros, en general los omics no consideran la heterogeneidad. Todos estos microarreglos, errores proteómicos, metilación y también el bulk sequencing de hoy en día, de Next Generation Sequencing, son lo que llamamos ensemble averages. ¿Ok? Es Ujú. decir, tenemos la expresión de un gen. Si tenemos una población, por ejemplo, aquí normalmente distribuida, y tenemos entonces un valor de estos, cada uno de esos puntitos. Esto representa el promedio. Pero ¿qué pasa si tenemos dos subpoblaciones? Ujú. Ya empiezan los problemas. Y si tenemos dos subpoblaciones, uno con una baja expresión y otro con una alta expresión de ese gen, pues ya el promedio no representa ni a una ni a la otra. Además, no permite hacer lo que llamamos multiplexing, ¿verdad? Entonces veamos, analicemos esto. Tenemos este patrón de acá y este patrón de acá. Si lo vemos a nivel de genes individuales, podríamos tener la misma representación. Es decir, un gen F2 con un nivel bajo y un nivel alto, un gen F1 con un nivel bajo y un nivel alto, puede estar correlacionado o Ujú. anticorrelacionado y las frecuencias son similares. Entonces, esta información tampoco se obtiene de estos datos ómicos, ¿verdad? Entonces, aquí Ok. empieza el problema, la heterogeneidad y por qué se requiere entonces también tecnologías que trabajen actualmente con el análisis de células individuales. Ok, entonces aquí planteamos la pregunta, ¿es realista pensar entonces en todos esos tratamientos individualizados? ¿Verdad? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa esto? Obtener datos ómicos
que ya sabemos que tienen este problema de heterogeneidad. O sea, aquí tenemos que empezar a pensar en single cell, en biopsia líquida, en otras cosas de representar estos datos. Y luego, por otro lado, tenemos el conocimiento biológico de regulación, red de interacción, funciones, todo eso que nos provee la bioinformática. Y esto entonces requiere ser integrado en modelos computacionales de biología de sistemas, que van entonces a generar un modelo matemático personalizado para cada uno de sus pacientes, donde se pueda entonces probar cuáles son las mejores drogas in silico que podrían tener un mejor efecto sobre ese tumor en particular. Bueno, entonces eso es como el principio básico. Y también, bueno, se puede utilizar otras cosas como cultivos celulares, cultivos, también modelos xenógrafos, ¿verdad? Donde se pone el tumor del paciente en un ratón y se pueden entonces también probar diferentes drogas. Diferentes cosas se pueden combinarse, ¿verdad? Para apoyar entonces esta decisión de la droga, de la terapia personalizada, ¿verdad? Pero entonces aquí tenemos el otro problema. Vamos a hablar ahora de esta otra parte. Ya hablamos de la heterogeneidad que afecta a esto. Ahora vamos a hablar de esta otra parte, que es el conocimiento biológico y la complejidad biológica. ¿Okay? ¿Cómo serían esos modelos? Aquí hay una revisión interesante de eso, llamada Cancer Systems Biology, a Peek into Future of Cancer Patient Care. Y nos muestra un poquito de esa complejidad, ¿verdad? Como lo vimos en el curso, miren. Y tenemos entonces todo este microambiente, ¿verdad? Donde tenemos células tumorales y otras células que pueden estar interactuando. Entonces, ya vamos a tener que empezar a salirnos de la célula, sino que hacer modelos que involucren todo y van aumentando la complejidad. ¿Qué es lo que pasa cuando aumentamos la complejidad? Vamos a ponerte aquí un ejemplo y una pregunta para Milena. Esto es una vía oncogénica ahora que llevaste el curso de cáncer, ¿verdad? Tenemos la vía normal, acá, un receptor que activa, tiene su forma inactiva, y la forma activa del receptor activa entonces este sustrato llamado X1, esto convierte X1P, que está por el lado, y esto activa a este y después este activa a este, ¿verdad? Entonces es una cadena. Ocurre una mutación en cáncer, ¿verdad? Una mutación de gain of function, ganancia de función, donde aumenta este flujo de acá. Esta flecha vemos que está más gruesa ahora porque esta velocidad, esta reacción se vuelve más rápida. Aumenta el flujo de esta reacción. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. Esta es la vía normal. En el tiempo, aumenta a ciertos niveles normales cuando es estimulada esta vía. Y en cáncer, en esa vía que tiene mutación, aumenta mucho más. Y después ya baja acá. ¿Okay? Y se permanece mucho más en el tiempo. Ok. Si uno quiere inhibir esta vía con una terapia, ¿qué harías? ¿Qué haría? Bueno, lo que yo haría tal vez es diferente de lo que vos harías, pero supongo que lo que quieres es como bloquear esa o desacelerar ese proceso que se da Exacto. ahí. Exacto. Yo trataría de revertir esto a un nivel normal. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos puntos, a cuál de estos puntos dirigirías una terapia? Al primero, al Exacto, ¿verdad? X. Eso es lo que uno pensaría, ¿verdad? Y eso es lo que se ve actualmente. Hay una ganancia de función, entonces hay que inhibir, hay que bloquear esta ganancia de función, ¿verdad? Eso es como lo Ajá. lógico que uno debe pensar. Y no. Tal vez como lo evidente, digamos, como sí, Ah, donde uno se va, porque ahí es donde se ve el problema. exacto. Entonces, este es el primer problema que vamos a ver. Hay un aumento, eso se llama control distribuido, es una de las propiedades en biología de sistemas. Un aumento en este flujo de acá no implica que este punto de acá sea el mejor punto de control para esa vía en particular, ¿verdad? Y aquí está demostrado numéricamente. Ok. Esto es la vía normal. En la vía normal yo tengo, bueno, esos dos pasos, el 3 y el 7. ¿Ok? Pero Aquí entonces está. me estás hablando de que se hizo todo un estudio probando, inhibiendo cada uno de esos elementos a ver cuál era el más efectivo
en Exacto, función porque de la revertir o inhibición nunca de... es 100%, ¿verdad? Ujú. Bueno, aquí está el artículo, si lo quieren revisar, para que vean el análisis numérico. Pero básicamente el mensaje es que en la vía normal, si inhibimos el 3 y el 7, paso 3 y paso 7, tenemos el mismo efecto. Ah, Pero en ok. la vía de conmutación, cuando eso está mutado, que hay ganancia de función, Ujú, esta es donde no hay inhibición. Esta segunda línea es la inhibición del punto 3, donde vos dijiste. ujú. Y esta es el punto 7, el último paso de la vía. Ah, ok. Entonces, eso Es el significa, que tiene mejor efecto, sería. exacto, que bloquear aquí tiene mucho mejor efecto que bloquear donde se originó el problema. Entonces, tenemos que empezar por eso, por disociar la causa de la diana terapéutica. Entonces, empezamos con la primera complejidad. Lo que está mutado no es el mejor blanco terapéutico para tratar una vía. Sí, de algún modo lo que estás diciendo, lo que estoy entendiendo es, o sea, bueno, el resultado digamos, de la falla a nivel de sistema no muestra necesariamente el origen del problema, o no necesariamente se origina ahí, o se puede regular ahí. Se puede regular ahí, sería lo último, exacto. O sea, el control. ¿Dónde está el control? Eso se llama control distribuido, robustez distribuida en biología de sistemas. Que Sí. ocurre lo que también llamamos network rewiring. Es un recableado de la red. La red se ajusta. Y ahora este punto, que tal vez era limitante de flujo en la vía normal, ya no lo es. Ahora va a ser otro que está por acá, ¿verdad? Y eso implica, y veamos que es una vía súper sencilla. Son 3 pasitos, ¿ok? Ya tenemos problemas en una vía de este tamaño para poder predecir intuitivamente lo que está pasando en ese sistema. Ok. Bien, con este pequeño ejercicio vamos a entrar ya a definir qué es biología de sistemas. Entonces, ¿verdad? Primero vamos a hacer una pequeña introducción, como tratar de diferenciarlo un poco de los otros campos relacionados, ¿verdad? Que tenemos por acá también la parte de bioinformática, que es un campo interdisciplinario acerca del procesamiento de información biológica en biología computacional y un tratamiento unificado de los datos para resolver estos problemas. Por otro lado, tenemos data mining, ¿verdad? También que utilizan mucho en la parte en estadística también, que es para buscar conocimiento en los datos. Y tenemos la biología computacional, que es lo que está un poco más relacionado con la biología de sistemas, que se trata acerca de modelar datos reales y simular datos desconocidos de entidades biológicas. Ok. ¿Sí? Entonces, originalmente se trató de poner todo en la caja biología de sistemas. Es decir, toda la genómica, toda la proteómica, todo el metaboloma. Llamémosle a todo eso Systems Biology. Eso fue la definición del 2005. O sea, Systems Biology era el todo, el holismo, ¿verdad? Pero ya ahora se sabe que no. Y aquí tenemos unas definiciones interesantes. Esto es difícil de traducir. No sé cómo traducirlo bien, la verdad. Todavía no he encontrado la forma. Systems Biology is not the biology of systems. ¿Ah? ¿Verdad? Y en español decimos biología de sistemas, entonces no sé cómo traducirlo. Is those new Sí. properties that arise when you go from the molecule to the system. ¿Okay? Nuevas propiedades que emergen. Entonces es diferente del holismo, which studies the entire system, y también diferente del reduccionismo, como la biología molecular, que solo estudia una molécula, dos moléculas. Es lo que está en el medio. Esta me gusta, esta del profesor Westerhoff. Parece como que lo que ha cambiado es como la perspectiva de observación, digamos, que al inicio era como muy pretenciosa, pero estática, de meter todos los temas ahí. Ahora, o sea, este tema de la emergencia evoca a una dinámica, o sea, que es Exacto. como, yo lo entiendo como la derivación de la dinámica digamos, sería del sistema biológico. Sí, veamos La, estas dos la, definiciones la que están primera ahí. sería tal vez con respecto al origen, pero si quieres ya hablo, ok, démosle ahí. Veamos estas dos definiciones y después discutimos eso, porque es muy Ok, bueno. listo. Entonces, la biología de sistemas es el estudio de un organismo.
visto como algo integrado y una red de interacciones de genes, proteínas y reacciones bioquímicas de las cuales emerge la vida, ¿verdad? Esa es la definición del Instituto Ok, de Física. emergencia de vida. Ajá, la última meta en biología de sistemas, según el Genome Institute of Singapore, predecir las propiedades biológicas de novo, o sea, que emergen. Da una lista de componentes involucrados. ¿Ok? Entonces, aquí es a veces, y sorry por los estadísticos como vos, ¿verdad? Cuando les diga que la estadística se queda un poquito corta, porque ya Ajá. no podemos trabajar con solo correlaciones, ¿verdad? Ujú. Cuando tenemos este nivel de no linealidad, emergen estos problemas, que es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo se estudia esto? Normalmente le llamamos que para estudiar un sistema puede ser una perturbación sistémica de ese sistema, ¿verdad? Una perturbación donde yo puedo inhibir diferentes pasos. ¿Okay? Y veo ahora sí lo que decías, qué pasa con la dinámica del sistema. Monitoreo las respuestas dinámicas de ese sistema. Integro los datos y formulo un modelo matemático que describe la estructura de ese sistema, ¿verdad? En respuesta a la perturbación. Ahorita vamos a ver cómo la diferencia, como entendemos, biología de sistemas es un modelo matemático de cómo se entiende con la parte de estadística. Y esta es la pirámide de la complejidad biológica, ¿verdad? Donde tenemos los genes por aquí abajo, luego las vías, las redes, ¿verdad? Y ya organizaciones más complejas, ¿verdad? Que van entonces emergiendo diferentes propiedades, permitiendo la emergencia de diferentes propiedades. ¿Cuáles propiedades pueden emerger dentro de un sistema de estos complejos? Ya vimos una, que es la robustez distribuida, ¿verdad? Ya vimos que el control de una red puede estar distribuido en diferentes partes y no necesariamente si un oncogen se activa en un lado, es el mejor blanco terapéutico bloquear ese mismo oncogen, sino puede ser en otro lugar. ¿Okay? Redundancia, esa es la palabra lo dice, ¿verdad? Podemos tener mucha redundancia. Modularidad, efectos como esto, que existen módulos de genes comportándose en conjunto. Y los feedbacks, que eso introduce una no linealidad terrible a todos los sistemas biológicos. Y vamos a ver un poco de eso. O sea, el feedback es como una regresión, como una circularidad que hay. Retrocontrol. Y la redundancia sería como una repetición o que se repiten Sí, patrones, a que nivel se, o a nivel se, de funciones, ¿verdad? Es decir, que vos puedes bloquear una parte, por ejemplo, del sistema para obtener cierta respuesta deseada, pero hay otra parte de la red que es capaz de suplir esa función y no existe nada porque es redundante, ¿verdad? Y eso vamos a ver ok, un ejemplo al final, porque de hecho nosotros trabajamos con un sistema que es redundante. ok. Ok, entonces, siguiendo con esto, vamos a ver estas propiedades no lineales. Este es un modelo matemático. Y aquí tenemos dos representaciones. La primera es una dinámica en el tiempo y otro que llamamos el diagrama de fases, ¿verdad? Que nos dice, con esas flechitas llamadas nullclens, nos dice la dirección de ese sistema. Existen atractores, existen estados de equilibrio. ¿Qué existe? Entonces veamos la simulación aquí con un valor de un parámetro llamado B de 0.2. Tenemos una molécula X1 en rojo que baja y se queda aquí. Una molécula X2 que sube y se queda aquí. ¿Okay? Y esto es la dirección del sistema. Va, digamos, esto empieza aquí, empezó en este punto, y luego camina y llega hasta acá. Esto es el atractor, esto es el estado de equilibrio que se encontró en este punto donde las dos concentraciones, su derivada se vuelve cero, su primera derivada. ¿Okay? Este es el estado de equilibrio que vemos acá. Pero ahora, ¿qué pasa si yo aumento el valor de este parámetro? De punto 2 a punto 35. El sistema se vuelve inestable y empieza a oscilar. Empieza a oscilar, pero luego eventualmente llega a otro estado de equilibrio. Diferente al primero. ¿Ok? Vean que no llega al mismo nivel. Aquí está en 1.5, aquí está, bueno, aquí está parecido. Está parecido. Es como que Pero, se calibra, como que se centraliza exacto. o Entonces, se calibra. velo acá. Aquí empezó aquí. Vea las flechas donde lo llevan. Va oscilando, oscilando, oscilando hasta que llega a su estado de Ah, equilibrio. qué interesante ese gráfico. Sí, ya. ¿Sí? Es un Dale. diagrama, es lo que llamamos diagrama de fases, ¿verdad? Lo utilizamos para estudiar estabilidad de sistemas biológicos.
Entonces, aquí hay un atractor que es un estado de equilibrio. Eso podemos ver toda otra clase de estabilidad otro día, pero eso sí es más complejo. Entonces, aquí cae esto. Ahora, subo el parámetro a un B de 0.5. Y ojo todas las oscilaciones. Ahora se volvieron oscilaciones sostenidas. Ujú. Un sistema que sigue oscilando Sí, en se el volvió tiempo. uniforme. La oscilación se volvió como Exacto, uniforme. exacto. Un ciclo sostenido. ¿Verdad? Entonces tenemos acá, empezó aquí y llegó a este punto y empezó a oscilar alrededor de ese estado de equilibrio. ¿Verdad? Y se quedó aquí oscilando constantemente. Entonces llegamos a un sweet point, ahí perfecto, donde el sistema oscila. Si subimos un poco más, 0.5, a 0.88, 85, perdón. Ahora, el sistema se sale de ese atractor y entra en otro atractor que está acá. Otro estado de equilibrio diferente. Ahora empezó aquí. Pues empieza a oscilar ahora y cae en ese otro atractor. Imaginémonos que esto es como un valle, ¿verdad? Entonces hay un Ujú. valle donde va cayendo acá el sistema. Una bolita que va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que cae acá. Entonces es esto que tenemos aquí. Está oscilando una amplitud alta y luego se empieza a estabilizar y queda aquí. Entonces, este estado de equilibrio es diferente de este estado de equilibrio. Hay bistabilidad. Hay dos estados de equilibrio diferentes. Y si pasamos por el medio de eso, tenemos un estado estable oscilatorio también. Todo esto pasa con solo cambiarle un parámetro, llamado el parámetro de bifurcación, a este modelo. Ok. Es un comportamiento completamente no lineal. No puedes predecir nada de esto, ¿verdad? A Ahí es donde menos, decís que la estadística se queda corta exacto. en ese tipo de Es- modelación. ahorita vamos a ver exactamente como esos niveles. Lástima que, bueno, hoy no tenemos mucho tiempo, pero quité mucho de la otra parte para dejar solo como lo que tiene que ver con el trabajo de nosotros. Pero vamos a ver un poco más a fondo de eso. Esto es un diagrama de fases que ya les mostré. Aquí tenemos Ujú. un estado de equilibrio, aquí tenemos otro estado de equilibrio. Las flechitas dicen que dependiendo de dónde empiece, para dónde va mi modelo. Para acá o para acá. ¿Ok? Entonces, ese es el otro problema que tenemos. Ajá, se llama histéresis. Que Ok. el modelo, el destino del modelo, no depende solo de los parámetros del modelo, pero depende de las condiciones iniciales. Es decir, si yo empecé aquí, en este lado, se va para acá. Ujú. Pero si yo empecé aquí o aquí, se va para acá, a ese otro estado de equilibrio. Ah, Y aquí tenemos uno inestable, que se llama saddle point, que es como el de la decisión. Entonces, otro problema más, el ambiente, ¿verdad? Si pensamos en una célula y los parámetros, como todos los constituciones de esos genes, pero el ambiente nos puede voltear un sistema de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, de un estado no oncogénico a otro estado oncogénico, por ejemplo, ¿verdad? Simplemente cambios en el ambiente, las condiciones externas del sistema. Muy bien, este es un review que escribimos aplicando y explicando también muchos de estos conceptos aplicado para un trabajo que estamos haciendo con la gente de Alemania, donde estudiamos un poco estos conceptos de multiestabilidad en ciertas vías de activación en macrófagos y también su implicación que tiene en el metabolismo. Entonces aquí está lo que les mencionaba, los valles, ¿verdad? O sea, que hacemos como una analogía de las celulitas de los macrófagos en un estado de diferenciación, aquí caídos en un valle llamado M0. Luego tenemos aquí otro valle llamado M1, otro valle llamado M2, ¿verdad? Son como estados diferentes de los macrófagos. M1 son más proinflamatorios, M2 son antiinflamatorios y protumorales. Y esas transiciones se conocen, ¿verdad? Y nosotros estamos postulando que puede haber transiciones entre estos dos estados también en trayectorias diferentes, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Esto está, por ejemplo, ya reportado para circuitos muy sencillos, como este que está acá. Una doble inhibición o una doble activación, ¿verdad? Este circuito de acá puede tener tres estados, dependiendo de los parámetros y de las condiciones iniciales. Puede estar C, B o A encendidos,
y los demás bajos, por ejemplo, ¿verdad? Solo para poner un ejemplo. Y esto nos da la emergencia de esa propiedad llamada histéresis. Vamos a definir un poco mejor. Aquí estamos en un macrófago que es M2. Hipotéticamente queremos convertir ese macrófago M2, que es protumoral, en un M1 que es antitumoral. Entonces empezamos a darle más estímulo M1, ¿verdad? Damos más M1, y de repente hay un switch acá. Entonces, ahora salta. Eso se llama bifurcación. Salta acá y llega a estar M1. Perfecto. Ahora resulta que si nos devolvemos, empezamos a bajar el nivel de estímulo M1, resulta que ya no se devuelve por el mismo lugar. Ahora, como cayó en otro valle, otro atractor, otro estado de equilibrio, tiene que superar otra trayectoria diferente para volver a ser M2. Entonces, histéresis, el estado de un sistema no depende solamente de sus parámetros, pero también de las condiciones iniciales de la historia de ese sistema. ¿Okay? Y por último, esto nos lleva a otra propiedad llamada ultrasensibilidad, que ahorita vamos a ver más en detalle, que es aquellos blancos que yo puedo utilizar para modificar este comportamiento de la histéresis y tratar de encontrar puntos que me acerquen a esas trayectorias para tener un switch más favorable de un lado hacia el otro. Entonces, eso es la otra propiedad de ultrasensibilidad. Entonces, solo como para poner ejemplos de algunas propiedades de sistemas biológicos. ¿Querías preguntar algo aquí, Mil? De esto. Estás con el micrófono apagado. Sí, ya es que donde pasa el tren para que no se meta el sonido. Pero que te iba a preguntar, o sea, esos son, digamos, como la diapositiva anterior que estábamos viendo, o sea, al transitar un macrófago de un estado al otro, entonces estaría cambiando de punto de equilibrio, o Exactamente. está cambiando digamos, como de un punto estable a otro punto estable distinto. Exacto. Exacto. De un estado estable a otro estado estable. Exactamente. Okay. Sí, era eso como para relacionar esta, o sea, sí, son como dos formas de verlo, pero ya ahí en la otra le estás agregando esta otra, digamos, capa de información que sería cómo actúan o cómo se patronan, así como cuáles son los patrones entre los macrófagos o cómo transitan ellos. Sí, estamos estudiando esto. Y de hecho, con esto lo han reportado algunos en modelos tan sencillos como estos que están acá, donde tenemos doble inhibición, doble activación, y esos son como reportes que hay de diferentes modelos donde se ha visto esa estabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es el Ok, problema? entonces todos esos están, Publicados, reportados en la literatura, que y son son descripciones de sistemas, entonces que cada uno de estos son sistemas distintos dentro de otro más grande. a eso vamos, ¿verdad? Todo esto está sumamente simplificado, simplificadísimo. La realidad es esta, ¿verdad? Es mucho peor. Hay cuatro niveles de complejidad. O sea, es Okay. terrible la realidad, ¿verdad? Tenemos, Pero bueno, lo vamos a si ver por quieres, okay. módulos, ¿verdad? Entonces, por módulos vamos a verlo así. Tenemos todo el módulo que tiene signaling, señalización. Un módulo de expresión génica, un módulo de metabolismo y otro módulo de sensores de metabolismo que también actúa sobre el signaling, con otro tipo de retrocontrol. Entonces, esto es complejísimo. Nosotros estamos enfocándonos ahorita solamente en esta parte, la parte de regulación génica, por ejemplo, ¿verdad? Porque todo esto es terrible, pero estamos también con unos proyectos escribiendo propuestas para tratar de también abarcar un poco la parte de metabolismo. Bien, pero es como para ilustrar un poquito la complejidad, y por eso exactamente esta pregunta, why systems biology, ¿verdad? And that is why we need a computer, ¿verdad? Porque la nivel de complejidad es tal que no podemos inferir las cosas, ¿sí? Bien, pero al final de Ahora, cuentas, sí, dime. puedo preguntarte, digamos, yendo un poco más atrás en donde tenés las diferentes modelos, las más sencillos, ¿cómo podrías explicar, aunque yo sé que aquí estoy preguntando como un montón de cosas técnicas, pero rápidamente, o sea, cómo es que llegas o cómo es que se llega a derivar este tipo de modelos? O sea, ¿cómo los vemos?
qué herramientas se usan, o porque, digamos, esa es como, diría yo, una de las grandes preguntas a la hora de querer ver el sistema. O sea, no necesariamente, bueno, nosotros estamos sintiendo todo el cuerpo, ¿verdad? Pero tenemos el problema de que tal vez no tenemos ojos por dentro, digamos, o sacarnos fotografías por dentro. ¿Cómo llegamos a ver esta dinámica? Y luego que con la observación científica está este gran problema, ¿verdad? Y que creo que aquí la física aporta mucho en términos de hacer observaciones que permiten observar dinámicas, pero esto requiere como muchas fotografías muy rápidas, ¿verdad? Entonces, no sé si podrías como dilucidar un poquito en ese lado para que también Sí, quede sí, por lo creo menos la pregunta. sí, creo que es como, ¿cómo derivaron estos modelos los investigadores? Ujú. Bien, aquí sería, básicamente ellos lo que ven son datos experimentales, ¿verdad? Y luego ajustan un modelo. Ahorita vamos a ver cómo se hace un trabajo en biología de sistemas, ¿verdad? Pero aquí son datos muy sencillos, de expresión génica o de, a nivel de ARN o a nivel de proteína, donde toman datos y después se conocen todas estas interacciones, ellos las modelan y luego ven que aquí surge esa propiedad de biestabilidad, ¿verdad? Entonces ellos hacen los modelos matemáticos de estas redes que tenemos acá, las estudian con diagramas de fases como este que vimos por acá y pueden ver entonces que se comporta de manera biestable. Eso es muy Ahora, pero emocionante. esas son observaciones a nivel meramente celular, ¿verdad? O sea, no hay observación de individuo a nivel macro, No, o sea, es celular. solo es específico. Entonces, lo que estamos viendo aquí son extracciones de células de personas o que nos permite, digamos, ver la dinámica tal vez en un laboratorio. Sí, esto se está asumiendo que viene de, que es como un modelo de una célula, ¿verdad? Ok, Obviamente es sumamente simplificado, pero imagínate que aquí está una célula encerrando esto, ¿verdad? Entonces, que esto pasa dentro de una célula. Pero obviamente eso depende del setup experimental que ellos utilicen, porque puede ser un grupo de células, ¿verdad? Al final son datos y ellos quieren ver cómo se relacionan entre sí, ¿verdad? Pero sí, la abstracción aquí es que esto ocurre así en la célula, ¿verdad? Básicamente. ok, ¿Ok? genial. Ah, ok, necesitamos también definir esto, que al final de cuentas, biología de sistemas sigue siendo biología, ¿verdad? Sigue siendo una ciencia, donde si lo comparamos con el método científico clásico, tenemos observaciones, formulación de hipótesis, experimentos para validación de esas hipótesis, y si no lo logramos, tenemos que reformular nuestra hipótesis, pero si sí lo logramos, encontramos algo, ¿verdad? Que pasa la menor cantidad de veces. Y al final de cuentas, es lo mismo, solo que la hipótesis es tan compleja que necesitamos de un modelo matemático para formularlo. Entonces, básicamente, un modelo matemático es una hipótesis compleja. Eso quiero llegar. Ok, y ahora sí, Bueno, pero yo quiero hacer énfasis sobre eso porque me parece súper importante, o sea, que es también entender que el modelo matemático es un concepto o está refiriendo a un concepto que no necesariamente está pulido o no necesariamente está completo, que uno lo somete ajá, a un proceso tanto de observación como analítico para ver si este modelo se asemeja, se aproxima, se estima del modelo de la biología que uno quiere resultar o que uno quiere describir. sí, esa es una palabra muy interesante, ese pulido, porque uno de los logos de las herramientas que nosotros hemos utilizado, que se llama Potter's Wheel, es donde hay alguien como con una de estas jarras de barro, ¿verdad? Y están puliéndolo básicamente, ¿verdad? Básicamente es Ok. como ese proceso, ¿verdad? Y se refiere a esto, es un working flow en biología de sistemas, donde vos empiezas con una Ujú. hipótesis que puedes escribir en una hoja de papel, ¿verdad? Luego creas un modelo, o sea, lo vas a parametrizar y le vas a dar la matemática necesaria a este modelo matemático. ¿Para qué? Para que simule los experimentos que estamos teniendo. Entonces tenemos datos experimentales y luego vamos a comparar este fitting. Vamos a hacer un fitting, ¿verdad? Y hacer una comparación. Y luego aquí viene la estadística de nuevo, goodness of fit, ¿verdad? Y entonces hay diferentes estándares, acá podemos también discutir bastante.
de cómo hacer este goodness of fit, pero lo que se hace básicamente es monitorear esa estadística durante las iteraciones, o sea, tratar de ir mejorando ese goodness of fit, porque no sé, que nunca se sabe si es de verdad significativo o no significativo, sino lo que podemos ver es, hay mejora, ¿ok? Hay mejora de nuestro modelo, que nuestro modelo se acerca más a la realidad, o sea, se acerca más a describir nuestros datos, ¿ok? Y por lo general vamos a tener un cierto threshold que vamos a decir, entonces, bueno, no, tengo que refinar este modelo, y es lo que vos decías. Y tengo que tener Ok. un papel y volver a hacer el modelo, volver a hacer acá la matemática, volver a hacer el ajuste. Y aquí vamos a hacer varias iteraciones hasta que tenemos un modelo que pasa nuestras pruebas de estadísticas, que nosotros decidimos. Y hay mucha gente que utiliza métodos diferentes para ver cuál método estadístico utilizamos. Y luego decir, ok, ahora sí, tengo un modelo que describe mis datos. Ahora, ¿qué hago con ese modelo? Voy a hacer análisis, que vamos a ver más a continuación o la próxima vez, si no nos da tiempo, donde vamos a predecir nuevas cosas. ¿Para qué? Para diseñar nuevos experimentos. Entonces, ya en un sistema complejo, ya yo puedo hacer un análisis de control, por ejemplo, y decir, bueno, ¿cuál de todo de esta vía es el mejor punto para controlar una cierta respuesta que yo quiero ver de ese sistema? Y aquí me voy de vuelta al laboratorio. Entonces, Mm. tengo otro ciclo de iteraciones donde genero datos experimentales nuevos y veo, ok, mi modelo, que era capaz de describir mis datos originales, ¿fue capaz de predecir correctamente lo que iba a pasar en este experimento? No, probablemente que no. Entonces tengo que volver a meter esos datos experimentales y volver a ajustar, otra vez meterme en este ciclo de acá hasta que tenga otro modelo que sí lo sea posible. ¿Verdad? ¿Ves? Entonces también hay redundancia en el método. Ajá, por supuesto. O Tiene que sea, ser bueno, completamente. sí, a lo que voy es que digamos que el método también está vivo. O sea, el método es como, o sea, yo lo veo como ese tejido, digamos, o esa intersección entre lo que yo le llamo, a mí me gusta llamar como este acto científico de disponerse a observar y cómo esa realidad, ¿verdad?, empieza a emerger enfrente de los ojos de uno y que a la hora de observar tan detalladamente, y tal vez teníamos una idea previa de cómo era, pero cuando observamos las cosas se comportan diferente. Y ahí pasan un montón de cosas, ¿verdad? Que de repente podemos hacer eh, como afirmaciones de lo que puede estar pasando en esos resultados, porque hay también toda una discusión entre qué tanto es que realmente las evidencias hablan por sí solas. Y una de las confusiones tal vez que se ha dado con este gran descubrimiento, digamos, de poder saber o hacer estudios a nivel genético, de que en realidad, digamos, estaba como esta idea, ¿verdad? De que cuando viéramos ya de todo a nivel específico íbamos a poder explicarnos las cosas, pero no necesariamente. O sea, hay otros procesos que vienen relacionados a esto que estás planteando, ¿verdad? O sea, esa dinámica que en sí, digamos, va modificándose. De hecho, esta es una de las razones por las cuales a mí se me hizo como necesario esta idea de la meta, el metacoloquio. En realidad meta o digamos cualquier prefijo meta, lo que significa es más allá de. Entonces, de cómo están involucrados, tanto, bueno, y que vos lo estás diciendo desde el puro principio, o sea, desde la misma necesidad de involucrar herramientas tecnológicas como la computación y cómo esta, digamos, dialoga entre una recolección de un dato que ya no es meramente el resultado, que ese es uno de los grandes problemas que hay en bioestadística y creo que ha sido como uno de los objetivos de estos diálogos, porque no necesariamente cuando estamos haciendo estudios a nivel bioestadístico o en especial, digamos, cuando vemos no tanto a nivel bioestadístico, sino a nivel epidemiológico, o sea, lo que estamos viendo son resultados y que los configuramos como diagnósticos, pero no necesariamente estamos viendo qué fue lo que pasó a nivel interno. Incluso a veces puede ser que se recomienden cosas, ¿verdad? Pero solamente han sido basadas en estudios que
que la persona reportó si se sentía bien o se sentía mal. No necesariamente hubo una observación a nivel de tejido biológico o de algunos otros elementos que nos permita ver si efectivamente eso que estamos pensando fue lo que sucedió. Entonces, bueno, a mí me gustó esto de tenerme acá un momentito para como hacer esa conexión, ¿verdad? Y me gusta mucho esa diapositiva que pusiste porque sí tiene como esa dinámica también que el mismo método refleja. De ahí que para mí es tan importante hacer estudios que vayan con perspectivas longitudinales. Como de hecho creo que hasta cierto punto eso sería interesantísimo, ¿verdad? Alguien se inicia como investigador y se integra dentro de una corriente de investigación que es más grande o que tiene tal vez un poco más de experiencia y se va integrando a ese refinamiento que estás haciendo referencia. En cuanto a lo que estás hablando de goodness of fit, digamos, porque yo la bioestadística o lo que sería todo el método, ¿verdad? Lo veo incluso desde el planteamiento de un modelo matemático o cómo se definen esos conceptos, que eso nosotros lo hemos estado viendo como la importancia de hacer todo un proceso de indagación a nivel del concepto, ¿verdad? O sea, cómo es que se están definiendo esas variables y esos parámetros y que puedan ser identificables, o sea, que puedan verse, que esa trayectoria a la hora de definir la variable esté bien definida, ¿verdad? A nivel de cómo es que se está representando y cuál es el significado que yo como investigadora le estoy dando a ese parámetro, esa interpretación, o que esa información, ¿verdad? Si yo la tengo identificada, mi proceso interpretativo va a ser más sencillo o va a carecer de algún modo de contradicciones, que eso sería como lo ideal. Y luego importantísimo esa parte de hacer crítica de modelos. Entonces, que ahí podríamos como incluso indagar muchísimo más, ¿verdad? O sea, cómo se hace esa crítica de modelos que permita proponer nuevos modelos a los problemas que estás presentando o que abarquen más, que sean más amplios. Cómo habría que indagar, digamos, como en los problemas. Eh, Sí, de ajuste, de estimación, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto nos están diciendo o qué es cómo hacemos, digamos, el análisis de sensibilidad, ¿verdad? O sea, ¿qué le modificamos al modelo para poder compararlo y saber cómo veríamos cuál es el que es más útil? Pues si al final ninguno es útil. Sí, No sé. eso es lo que, digamos, con eso es con lo que lidiamos, todo lo que dijiste, es básicamente los problemas con los que lidiamos en biología de sistemas, ¿verdad? Ya hay muchas herramientas para todas esas cosas y básicamente es interesante, bueno, uno de los temas que tocaste para mí es la identifiability. ¿Qué tan identificable es un parámetro, verdad? Entonces uno estudia todo, bueno, no tengo aquí las diapositivas de eso porque eso es toda la clase que doy en los cursos de biología de sistemas, donde tenemos como un estudio del campo de estimación de parámetros, ¿verdad? Entonces uno puede estudiar eso y ver qué tanto un parámetro es identificable o no identificable, ¿verdad? Entonces hay Ok, medidas para esas cosas, digamos, que te dicen, bueno, el espacio de soluciones tiene un mínimo global o no, tiene varios mínimos locales por ahí metidos, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene, por ejemplo, puedes tener todo un vector de soluciones de parámetros combinados que están relacionados entre sí y básicamente que se contrarrestan entre sí y no tenés parámetros que son, esos dos parámetros no son identificables, ¿verdad? Entonces, todo eso, para mí, la identifiability también lo vemos en los modelos y es forma de simplificar los modelos matemáticos, ¿verdad? Pero sí, hoy ya creo que no tenemos como mucho tiempo para hablar de eso porque es todo un tema gigantesco, ¿verdad? Pero podríamos hacer una clase de cómo se hace todo este proceso del ajuste, ¿verdad? Que es la que yo doy en los cursos de biología de sistemas, ¿verdad? Como para que veas todos esos problemas que te interesan más a fondo, ¿verdad? Y no sé si hoy también seguimos, yo creo que no va a dar tiempo para la parte final del trabajo de nosotros, pero lo dejamos para otro día, ¿verdad? Porque eso está como muy interesante, sí, ¿verdad? sí, no, más bien muchas gracias por todo este acercamiento, porque sí, o sea, la idea es que incluso se haga como una dinámica y una continuidad en las preguntas y en lo que vamos planteando,
Porque ¿verdad? sobre todo creo que es para fortalecernos y entendernos nosotros mejor. Entonces, más bien demasiado agradecida que estés, No, pero todavía no hemos terminado, Nelly. Todavía podemos no, seguir. yo sé, pero solo estoy haciendo el, Suena como es, estás pidiéndote ya. es, es como los anuncios en televisión, ¿verdad? Ah, Dice como visítanos otra vez, vamos a seguir hablando de esto. está bien. Y todo lo que pasa, no, estoy bromeando. Adelante, sigue, sí. Vamos para terminar ese punto 2 por lo menos y dejamos el trabajo para otro día, ¿verdad? Listo. Eh, Esto es lo otro, el sistema, ¿verdad? Definir un poco el sistema. Entonces puede ser desde algo tan sencillo como la expresión de un gen, una reacción enzimática, una vía metabólica, todo el metabolismo de las células, ¿verdad? Y ahí vamos incrementando toda esa complejidad. Sistemas, poblaciones. ¿Okay? Este es por ejemplo, un ejemplo del metabolismo celular, ¿verdad? Simplificado. Entonces, es terrible, ¿verdad? El estudio de esto para empezar a entender un poco ese nivel de complejidad que tenemos. Y ok, aquí vamos a meternos también en otro montón de discusiones, estoy seguro, ¿verdad? Porque esta parte es muy interesante y tiene mucho que ver Ok. con la ciencia, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahora sí, ¿qué tipo de modelo utilizamos para cada clase de datos que tenemos? ¿Verdad? Esa es la eterna pregunta. Entonces, tenemos diferentes tipos de abstracción, ¿verdad? Desde las correlaciones, donde utilizamos modelos más estadísticos, ¿verdad? Eso se utiliza mucho para sistemas muy complejos, pero analizados con poco detalle, donde contamos con poca información, ¿ok? A cosas que tienen que ver más con la influencia, ya vemos, por ejemplo, las redes bayesianas, por ejemplo, las redes booleanas, ¿verdad? Donde tenemos Ujú. la probabilidad de que una compuerta lógica active a otra compuerta. Y tenemos la lógica difusa también, ¿verdad? Que también podemos dar toda una clase de lógica difusa, ¿verdad? Donde tenemos funciones de membresía que ya no son sharp, sino que son difusas, ¿verdad? Y permiten una gran variabilidad y también una forma de correlacionar datos muy similar a la que hace el cerebro humano. Y tenemos que, bueno, de eso también podríamos hablar, pero vamos a enfocarnos en el día de hoy en esta parte, de la parte más mecanística, que es lo que más nos interesa en el campo de biología de sistemas. Porque tienes que dar parámetros muy precisos y si quieres entender un sistema a fondo, esta es la mejor forma, ¿verdad? Entonces, es como pasar de una caja muy negra a gris, ¿verdad? Y ya empezar a abrir. Entonces, son sistemas menos complejos, pero analizados con más detalle y ojalá tengas datos en el tiempo para poder hacer Ah, esto, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Ok, vamos a hablar entonces de eso nada más, porque los demás no tenemos tiempo. ¿Cómo empiezo entonces a hacer un modelo matemático? Esta es una vía súpermente sencilla, que es lo que vamos a ver hoy. Y otro día veremos ya la que nosotros trabajamos, que es complejísima. Esta vía de acá es una vía de eritropoyetina, del receptor de eritropoyetina, ¿verdad? Que es una molécula especial para poder diferenciar los glóbulos rojos y la síntesis de hemoglobina. Entonces tenemos esta eritropoyetina que va a activar un receptor. El receptor va a activar una molécula llamada STAT, ¿verdad? Que es el factor de transcripción, se dimeriza, va al núcleo y activa la expresión de un cierto genes, luego sale y tiene un retrocontrol positivo acá. Con solo ese retrocontrol positivo ya no podemos predecir nada. Ya ahí la linealidad nos permite nada. Ok, ¿cómo formalizo yo matemáticamente esto? Entonces veamos cómo estos esquemitas que vemos de los libros en realidad nos engañan. Porque el receptor, aquí tenemos un solo receptor, pero en realidad sí tenemos por lo ujú. menos dos. Uno que no está unido a la eritropoyetina y otro que sí está unido a la eritropoyetina. Y hay una tasa de cambio entre uno y otro. Entonces, pasamos de una especie, vamos a usar un poquito el vocabulario que usamos en biología de sistemas, a dos especies, ¿verdad? Entonces, tenemos dos especies y aquí luego tenemos esas otras, ¿verdad? Que van activando y le damos entonces expresiones matemáticas, ¿verdad? Aquí está el mismo modelo y vamos a definir ciertos otros conceptos. La eritropoyetina es lo que llamamos el driving input. El driving input es
lo que yo puedo manipular de ese experimento para modificar ese sistema, para perturbar el sistema. Tenemos todas las variables dinámicas, que es cada una de las especies de ese modelo. Dentro de esas variables dinámicas, tenemos los observables, que son aquellas que podemos medir experimentalmente y que nunca son todas, ¿verdad? Estos son los observables experimentales, pero los modelos son usualmente más complejos y tienen otras especies que no podemos medir directamente, pero podemos inferir en el modelo matemático. Ahora, para cada una de estas especies, tengo que incluir una ecuación diferencial ordinaria o parcial si estoy incluyendo el espacio. ¿Okay? Para describir entonces la tasa de cambio de cada una de estas especies a través del tiempo. Para eso tengo en este caso un término negativo, que es el término de la degradación de esa especie, y un término positivo, que es la formación de esa especie. ¿Ok? Entonces, esto se integra a través del tiempo. Y por lo general, estos son sistemas no lineales que no tienen soluciones analíticas, ¿verdad? Entonces, se requieren métodos numéricos para poder llegar a una solución de estas. ¿Ok? Y bien, aquí está lo que te decía, ¿verdad? El Ah, moldeo, muy bien. Qué ¿verdad? bonito, sí. Es justamente ese moldeo del modelo que vos estabas mencionando, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de lo que llamamos el problema inverso. ¿Por qué? ¿Por qué el problema inverso? Porque normalmente el problema normal es que yo busco la literatura, armo mi modelo y lo simulo, ¿verdad? Y veo Mm, qué pasa, cómo se comporta. Busco parámetros, los valores de los parámetros y todo eso. Aquí no. Aquí lo que tenemos es datos experimentales iniciales, ¿ok? Y voy a acoplar simulaciones del modelo con los datos externos y generar estas parejas de modelo y dato y hacer lo que llamamos el multi-experiment fitting. Entonces, entre más datos tenga, más experimentos puedo simular en la computadora. Entonces, lo que yo quiero hacer en la computadora, con mi modelo matemático, es simular lo que yo hice en el laboratorio y ok. ver si el output se parece. ¿Ok? Tenemos un resultado de datos experimentales con estas barras de error y tenemos el modelo acá, ¿verdad? Bastante bien ajustado. Aquí usan un chi cuadrado, por ejemplo. Y tenemos ahí, bueno, las clases de biología tenemos todo eso, los grados de libertad, para ver si un modelo puede ser determinado o no determinado, y qué se considera que es mejor y todo, pero al final de cuentas, hay muchos criterios. Al final de cuentas, lo que buscas es disminuir la función objetivo del modelo, ¿verdad? Como es en Ujú. otros tipos de modelos. Entonces aquí tenemos la función objetiva, este es un chi cuadrado dividido entre el número de parámetros. Y con un algoritmo de optimización, son métodos numéricos, se va reduciendo esa diferencia entre mis simulaciones in silico y los datos experimentales reales. Aquí está un ejemplo de cómo van variando todos los valores de esos parámetros a través de las diferentes iteraciones hasta llegar a tener algo estable acá, ¿verdad? Que corresponde a la solución que disminuye la función objetivo al máximo posible. ¿Okay? De manera tal que mi modelo se acerque lo más posible a mis datos experimentales. Ah, bueno, eso lo estás haciendo con ese software que tenés ahí, Potter's Wheel. Con Es ellos lo, yo empecé a trabajar con Potter's Wheel, estuve trabajando bastantes años y luego surgió, bueno, primero Gepasi se llamaba y ahora se llama Copasi, que es el que utilizamos ok. ahora, ¿verdad? Que es un software sumamente poderoso, que trae todas las herramientas y además este Potter's Wheel funciona para los que conocemos MATLAB, porque está hecho en MATLAB. Entonces, el MATLAB Ya, ya, es ya. de pago y también, bueno, es lo que utilizan mucho los ingenieros para hacer sus modelos, ¿verdad? También MATLAB tiene su propio Sim Biology Toolbox, ¿verdad? Pero cuando salió Copasi, básicamente superó a todos, ¿verdad? Esto lo generaron, lo desarrollaron Shema Hoops y Pedro Méndez, que son como en este momento autoridades mundiales en la biología de sistemas, ¿verdad? Entonces, y tenemos un foro donde estamos constantemente hablando, tratando de mejorar cosas. También colaboramos con ellos. De hecho, Pedro es coautor de nuestro paper también y Ok. nos ayuda muchísimo. Ambos, Shepard Hoops y Pedro, han venido a Costa Rica a dar charlas y ha sido muy bonito, muy enriquecedor. Ah, bueno, entonces, básicamente
volvemos a este punto, donde vamos a ver lo del goodness of fit, ¿verdad? Creo que ya estamos un Vamos poco listos cerrando. para Sí. empezar el siguiente tema, ¿verdad? Porque sí, es bastante más amplio, ¿verdad? O sea, ya ahora sí viene como la carnita en cuanto a cáncer y todo eso, pero creo que podemos dejarlo aquí, ¿verdad? Que es un buen Sí, punto lo de... dejamos planteado. Está bien, entonces sí, la próxima vez que me invites, si me vuelven a invitar, ¿verdad? Porque después No, sí, ya más bien está alineado, ya se acaban de llenar todas porque ahora las que saben cómo soy, próximas. quién sabe que me inviten otra vez, ¿verdad? Entonces, si me invitaras otra vez, podemos hablar de ese tema de microRNAs, ¿verdad? Que es fascinante, especialmente por la complejidad. Y solo quiero terminar con una diapositiva que está por acá más adelante, ¿verdad? Como para hablar de esa O complejidad. incluso definir qué es un micro ARN. Ok, perfecto. Vamos a hablar un poquito qué es un microRNA. Ok. Estas son moléculas de microRNA. Y vamos a hablar entonces un poco en la próxima sesión de qué se puede hacer con estos microRNAs. Son moléculas de ARNs no codificantes, es decir, que no se convierte en proteína, ¿verdad? Se expresan en el núcleo, tienen primero la formación de un precursor llamado un pre-microRNA, ¿verdad? Es que se exporta, tiene sus mecanismos de exportar, mecanismos de procesamiento también en la célula, todo muy interesante, con una molécula llamada dicer, que genera primero un duplex, luego una de las cadenas se degrada, y luego queda una cadena que es capaz de unirse, ya sea con una afinidad muy alta, si la unión es perfecta, al ARN mensajero de las proteínas, digamos, de los transcritos que hayan ahí para producir, listos para producir proteína, y degradarlo, ¿verdad? A través de la interacción con argonauta 2. O a través de otros argonautas, tiene también otros 6 mecanismos diferentes para reprimir la traducción, ¿verdad? Entonces, básicamente interfiere con lo que es la expresión génica, ¿verdad? Normalmente, muchos en el campo, digamos, que están trabajando en otras cosas como long non-coding RNAs, han degradado un poquillo los microRNAs diciendo que no, los microRNAs son simples reguladores del ruido en la expresión génica, ¿verdad? Y aquí tenemos un caso donde actuando esos dos niveles que les mencioné, tenemos un caso donde está en la ausencia de un microRNA y con un microRNA. Entonces se ve que algunos microRNAs tienen papeles importantes en reducción del ruido de la expresión génica. Sin embargo, aquí viene la pregunta, ¿qué pasa? Ahora sí, biología de sistemas. Cuando combinamos microRNAs con factores de transcripción, que son proteínas que también regulan la expresión de los mismos genes, ¿qué pasaría? Vamos a saltar y voy a hablar de eso. Esto es lo que pasaría. Entonces, aquí está el ejemplo. Varios ejemplos. Y terminamos con esto ya, prometido. Un microRNA que inhibe un factor de transcripción y el factor de transcripción activa el microRNA. Forma un negative feedback loop. Entonces, vean qué interesante. Hay una señal que aumenta ese factor de transcripción. Aquí está, pum, aumenta. Aumenta el TF, aumenta el MIR, pero luego lo vuelve para bajar. Lo baja de nuevo. Es un retrocontrol negativo. Y veamos que estos son lo que llamamos motivos reguladores. ¿Para qué usa la célula todos estos motivos reguladores que vamos a ver? En este caso, para ser robusta ante estímulos ambientales. Esto es una forma de robustez, ¿verdad? Es decir, tengo algo que podría ser nocivo, entonces quiero mantener el efecto de esa señal bajo. ¿Ok? Negative feedback loop. Ahora vamos a ver este. Ahora al revés. Positive feedback loop y bistabilidad como lo que ya vimos. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Un microRNA inhibe un factor de transcripción y el factor de transcripción inhibe el microRNA. Ahora es al revés. Ahora llega la señal y la señal es un pulso. Nada más. Un pulso que pasó y se fue. Pero ese pulso fue suficiente, si logra pasarlo de un valle al otro valle, para que el nivel del TF pasara de bajo a alto y el microRNA pasara de alto a bajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí?
un switch molecular. ¿Para qué usa la célula esto? Para ser ultra sensible a ciertos otros estímulos. Entonces, este es un estímulo que le interesa a la célula. Entonces, quiero ser ultra sensible a eso. Entonces, con un solo pulso lo convierto a un cambio en el estado de equilibrio. Entonces, esto me da robustez, esto me da sensibilidad, ultra sensibilidad. ¿Okay? Luego por acá, esos son únicos de estas redes. Coherent feed-forward loops. Un TF activa un microRNA, el TF inhibe un gen target. Y el microRNA que activado por el TF también inhibe el target. Ambos inhiben, entonces es coherent. Y aquí tengo de nuevo un pulso del TF. ¿Y qué pasa con esto? Baja el target, pero sube el MIR, entonces empieza de nuevo el target a subir. ¿Para qué usa la célula esto? Para prolongar una señal. Convertidor digital analógico. Entonces, un pulso se puede prolongar el efecto en la célula. ¿Ok? Luego viene incoherent feed-forward loops. Todos esos son como circuitos, como mini computadoras, a ver cómo responde la célula al ambiente. Incoherent feed-forward loops. Un TF activa un microRNA. El microRNA inhibe un target, pero el TF activa el mismo target. Entonces es incoherent. Aquí tengo un TF que aumenta y se queda arriba. Entonces el target aumenta, pero luego aumenta el microRNA y me devuelve el target para abajo. Entonces es como otro retrocontrol. También da robustez. ¿Okay? Y como si no fuera suficiente, tenemos microRNA clusters, donde un solo TF puede regular a varios microRNAs. Target hubs, donde un solo target puede ser regulado por varios microRNAs. Y empieza a crecer la complejidad, ¿verdad? Y quiero terminar con esta diapositiva. Entonces, este es el verdadero problema con el que estamos lidiando y con el que vamos a hablar la próxima vez. El genoma humano contiene 1971 precursores y 2654 microRNAs maduros descritos para el 2019. Ahora hay más. 60% del genoma humano es estimado que es regulado por microRNAs. Cada microRNA puede influenciar cientos de genes y cada gen puede ser influenciado por varios microRNAs. Entonces, las redes que tenemos son de este tipo. Ustedes pueden imaginarse entonces el nivel de complejidad, todas estas cosas que pueden surgir ahí, ¿verdad? Que ya hemos visto ejemplos con modelos pequeñitos. Ahora imaginemos qué puede pasar ahí. Y para terminar, that is why we need a computer, ¿verdad? Por eso estamos trabajando en este campo. Bien, yo creo que así, ahora sí lo dejamos ahí, ¿verdad? Y hablamos de cáncer la próxima vez, mejor. Sí, no, más bien ha sido, ya yo tuve que cambiar de micrófono porque se me quedó sin batería el teléfono. Y ahora cómo hacen los teléfonos con solamente una entrada. Oh, Entonces ya no se pueden multiconectar. qué terrible. Pero yo creo que ha sido súper productivo toda esta explicación y esta al final sí, una introducción para ir empezando a dialogar algunos temas. Hay una que quería mencionar de donde mencionaste lo del software y la salida que te da ahí y que te da unos parámetros de AIC y BIC también, bueno, AIC y BIC, que esos son como, esos podríamos como indagarlos un poco más en próximas para, porque justo ahí es donde se da la crítica de modelos, ¿verdad? O sea, cómo es que se satura Oh, no apagué. Sí, la, digamos, si querés, podemos hacer una sesión es, de solo eso, ¿verdad? sea, no, era Eh, la siguiente, creo. es- Esta, sí, ves que vienen siguiente, abajito, después del valor P, vienen como esos elementos que son medidas de la misma verosimilitud, y ahí va directo ahí, bueno, no te voy a hacer preguntas porque ya se nos acabó el tiempo, pero me pero parece que podemos por hacer una ahí, sesión de esto, ¿verdad? De ajuste de correcto. modelos. Yo tengo una clase, bueno, dos clases enteras de ajuste de modelos para mí, identifiability y todo eso, donde podemos ver todos estos estadísticos que se utilizan y por qué se utilizan en unos casos y otros.
las herramientas, nosotros ahora lo hacemos con Copaz y hemos decidido ciertos criterios, por qué decidimos sus criterios. Y sí, hay mucho que discutir ahí, ¿verdad? Eso es como en general para todos los proyectos, todos los modelos con biología de sistemas. Y siempre es un problema, ¿qué criterio utilizo, verdad? O sea, yo sé Claro, que mi función objetiva está bajando, pero ¿cuándo llego a ese threshold de decir, bueno, me describe suficientemente bien mis datos para yo hacer otra iteración, ¿verdad? O para no hacer otra iteración, ¿verdad? Entonces creo que sí, podemos discutir mucho ahí, pero sería como una clase, como otra sesión aparte de la de cáncer, ¿verdad? Porque sí, sí, claro. Sí, pero bueno, ahí por eso ya lo vamos a definir algunas fechas y ahí que me digas qué disponibilidad tienes para también para seguir alimentando esas charlas, porque creo que nos ayuda como a dinamizar también el diálogo. Ves que sí, hay muchas cosas en las que hay que entrar en detalle y eso me parece fascinante para incluso hasta proponer nuevas dinámicas de modelación o qué otros parámetros de crítica de modelos podrían ser importantes desarrollar para, digamos, como, aquí me gusta pensar, pero yo creo que es como algo de inicial, ¿verdad? De hacer más eficiente la modelación, pero realmente lo que estamos haciendo es enfrentando como un enorme reto, ¿verdad? De desglosar cosas o más bien de integrar elementos, ¿verdad? Y cómo se hacen más precisos en nodos de investigación, nodos analíticos. Es como lo que veo, digamos, de que en especial en ese mar que estás presentando, ¿verdad? Esas redes que son, de que al final tienen demasiadas ligas, demasiadas formas ahí que habría que empezar o habría que como establecer otras dinámicas, atreverse a analizarlo de otras maneras para encontrar tal vez más convergencias o ver otras estrategias de unir. Sí, es la última vez que sí. sí, de hecho, estamos como explorando formas para ver cómo reducir las redes lo más posible antes de empezar a hacer el modelo, Claro. ¿verdad? Uno puede utilizar ciertos criterios de redes, como centralidad. Hay todo un análisis de grafos que se puede utilizar, ¿verdad? Donde hemos estado explorando criterios de conectividad, centralidad, target hubs que se llaman. Mm, Hay varios o hub genes. Hay varios como criterios que puede utilizar para no ir reduciendo eso, pero igual todo se basa en las funciones. Y, y el problema es que aquí una interacción, por ejemplo, solita, podría ser muy fuerte y otras interacciones por ahí muy débiles. Claro. Entonces, el hecho de que la interacción exista no nos dice nada. Es los parámetros que describen la fuerza de esa interacción, es lo que importa al final de cuentas. Y luego, cómo todo eso junto se integra para que me dejen las propiedades de cómo se comporta ese sistema en particular. Y ya lo vimos con estos ejemplitos tan pequeños. Aquí tenemos 3 moléculas, 3 genes. Sí, que son como, sí, son como las piezas de un Lego al final, ¿verdad? Son ¿No? pequeñitas, Claro, pero pero que aquí, digamos, están... esto también depende de los parámetros. Ujú. Si no son los parámetros adecuados, no se comporta así el modelo. Entonces, la existencia de esta interacción, de esas interacciones, no garantiza que esto vaya a suceder. Tienen que tener ciertos valores de los parámetros acá para que se dé este comportamiento. Ciertas regulaciones, o sí, cierto flujo. Ciertos valores de los parámetros Ujú. para poder, digamos, que exista como el balance de flujo suficiente para que se dé esto. Bueno, agradecerte un montón. Creo que lo que en este momento podríamos como concluir es que, bueno, es abrumador la tarea, digamos, como el trabajo que habría que hacer de investigación o que se está emprendiendo. Y lo otro es digamos, a la hora de empezar a ver a gran detalle, ¿verdad? Nos da como incluso una idea de que aunque hemos hecho mucha investigación en décadas atrás, siglos atrás, en realidad apenas estamos empezando a conocernos. O sea, no necesariamente sabemos cómo es que se está comportando el sistema porque nos hemos como dado cuenta de esa gran complejidad, ¿verdad?
y todo lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y al mismo tiempo que de repente, al estar en esa fragmentación, podríamos estar dirigiendo, que es un poco el ejercicio que hicimos al principio, ¿verdad? De, bueno, irse a lo evidente, ¿verdad? Donde de repente vemos el problema, pero no necesariamente es lo que resuelve el problema. Exacto. Entonces, y esto es también como una perspectiva, cuando yo creo que uno se dedica ya a ver el sistema, en realidad uno está queriendo ver como una fotografía más amplia. De hecho, ahí es donde me parece interesantísimo todo este diálogo, bueno, con los temas a nivel de microambiente, pero también de toda la interacción humana, cómo es que esto entra en juego, ¿verdad? Y ya vienen otras perspectivas de estudios que sí o sí requieren una observación longitudinal. Bueno, como ya el tema epigenético, que ya lo iremos a tocar en algún momento, y algunos otros elementos que pueden entrar en juego acá. Entonces, bueno, Rodrigo, agradecerte muchísimo. Esta es como la lección inaugural, de algún modo, de Mandarinas Labs. Entonces, de agradecerte de manera infinita, y entonces, muy atenta a próximas fechas para continuar este diálogo. Entonces, lo único que te iba a pedir era que si me podías mandar la bibliografía para ponerla en la descripción del vídeo, y entonces así facilitar el acceso a estas piezas de información, ¿verdad? Que le ayuden a otras personas, ya sea a comunicarse con nosotros, o incluso para proponer temas o soluciones o formas de dialogar acerca de este tipo de investigación. Sí, te mando no sé, son varias, son muchas en realidad referencias, pero no sabría como que, Tal vez ya las sabes más qué. importantes, las que aparecen exacto, en las diapositivas, o Esta, si las tenés todas, no importa, pero yo hago un enlace, o ya tengo las de tu trabajo y algunas ok. otras que aparezcan ahí, pero sí, sí, incluso yo las puedo sacar de la misma charla en dado caso, o alguna que te interesa, digamos, resaltar y que quede Sí, ahí. yo mandaría esta de Vera, buenísima, Microarray Related Networks, The Perfect Storm for Classical Molecular Biology, the Ideal Scenario for System Biology, y después la de multiestabilidad de macrófagos que nosotros escribimos, esas dos. Listo, sí, esas son, exacto, esas. Y bueno, y de una vez ponemos la de cáncer también ahí, pero esa me encargo yo, ahí ya llevo esa la Sí, tengo. pero de eso no hablamos hoy, ahí será hasta la Sí, no, próxima. eso es como to be continued. Exacto. Esa es la introducción. Pero hay que ver en qué dirección, ¿verdad? Porque ya hablamos también de los modelos otro día, bueno, hay muchas cosas que... Bueno, es que al final la discusión de esto incluso no necesariamente lineal, ¿verdad? Que tratamos de ver, bueno, hay que hacer primero esto, luego esto. Sí, vamos en ese proceso, pero hay cierta recursividad también, ¿verdad? Bueno, acá resulta que hay que entender más sobre la parte técnica, o esto que estás hablando de los modelos. Bueno, y solamente en esos 4 tipos de modelos, o sea, hay un mundo por dialogar y por verdad, o sea, que refiere a una parte del proceso. Muy bien, Listo, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos, que estén muy bien. igual. Pura vida.